¿Qué tal? Buenas tardes. Este va a ser mi segundo video. Vamos a resolver este circuito. Bueno, aquí lo que podemos observar es que tenemos 4 resistencias. También tenemos marcados nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Ok, aquí a simple vista podemos ver que la resistencia de A a B y de B a D está en serie, tanto como la resistencia de A a C y de C a D. Este viene siendo A porque no hay nada que los divida, que los separe, como una resistencia o un voltaje. Entonces es el mismo nodo. Igual pasa aquí, eso también viene siendo D, eso también viene siendo A, ¿no? Ya depende cómo lo quieras observar. Entonces aquí podemos simplificar nuestro circuito. Podemos tener ahora este nuevo circuito, que este al igual se puede seguir simplificando hasta que llegamos a este circuito. Pero ¿cuáles son las resistencias? Eso es lo que vamos a calcular. Aquí tenemos resistencia 1, R2, R3 y R4. Ok. Tenemos que están en serie resistencia 1 más resistencia 2. También tenemos en serie resistencia 3 y la resistencia 4. Este va a ser a resistencia equivalente 1 y este va a ser igual a resistencia equivalente 2. Entonces, resistencia equivalente 1 va a ser igual a 16 más 8 y resistencia equivalente 2 va a ser igual a 4 más 8. Entonces vamos a tener que resistencia equivalente 1 va a ser igual a 24 ohms y resistencia equivalente va a ser igual a 12 ohms. Entonces aquí tenemos 24, aquí tenemos 12. Muy bien. Ya tenemos esta. Ahora, para simplificar estas dos y que nos queden estas, tenemos que son en paralelo, que va a ser R equivalente 1 más R equivalente 2, que esto va a ser igual, ya saben que es la suma de las inversas. Entonces tenemos que esto es igual a 8 ohms. Muy bien. Ya tenemos calculadas las resistencias. Ahora vamos a calcular aquí con esta pequeña regla que tenemos. La ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Dice que el voltaje es igual a corriente por la resistencia. Entonces, podemos aplicarla aquí porque conocemos el voltaje y conocemos la resistencia. Tampoco hay que olvidar que este sigue siendo el nodo A, el D, así. Ok. Entonces vamos a calcular la corriente total de todo el circuito. Cuánto es lo que está fluyendo, cuánto es lo que está pasando
así. Ok, para saber eso tenemos que saber el voltaje. Son 12 volts entre la resistencia, que son 8 ohms. Entonces sabemos que la corriente total van a ser 3 medios. Ok. Tenemos nuestra primera, aquí ya sabemos que por aquí van a pasar 3 medios de ampere. Ya sabemos que por aquí van a pasar 3 medios y luego se van a dividir en 2 y 1 y 2. Por aquí va a pasar y 2 y aquí va a salir otra vez la I total, que es 3 medios. Tenemos que calcular esa cis. Entonces conocemos voltaje. Recuerda que este sigue siendo A, sigue siendo D. Si tengo conectada la fuente de voltaje de 12 volts de A a D, quiere decir que aquí tengo el mismo voltaje y aquí tengo el mismo voltaje. Entonces, para sacar la I1, vamos a poner el voltaje entre la resistencia, 24 ohms, y aquí vamos a tener que I1 es igual a 1 medio de ampere. Y por otro lado tenemos I2, que es 12 volts entre 12 ohms, y 2 va a ser igual a 1 ampere. Ok. Entonces, ya sabemos que por aquí van a pasar 3 medios. Vamos a ponerlo con rojo. 3 medios. Van a salir 3 medios. Por aquí van a bajar medio ampere y por aquí va a bajar 1 ampere. Muy bien. Igual, aquí pasan 3 medios de ampere. Por esta resistencia va a bajar medio ampere. Por esta va a bajar 1 ampere. Al final sube y sigue su ciclo. Recordemos que lo que entra es lo mismo que sale. Aquí, ¿qué nos falta calcular? Nos falta calcular los voltajes que tenemos aquí en nuestras resistencias. Entonces vamos a calcular esos voltajes. Vamos a calcular el voltaje de A a B. Bueno, vamos a mejor ponerle R1. Voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3 y voltaje en R4. Voltaje en 1, recordamos, corriente por resistencia. ¿Qué corriente baja por aquí? Medio ampere. Resistencia 16 ohms y aquí tengo 8 ohms. En esta hora, ¿cuánto tenemos? 1 ampere. 1 ampere por 4 ohms, aquí son 8 ohms. Aquí sabemos que van a ser 4 volts, 4 por 1, 4, 1 por 8, 8 volts, 16 por 1 medio van a ser 8 volts, 8 por 1 medio van a ser 4 volts. Ok, entonces ya con eso voy a borrar esta parte para poder redibujar mi circuito
finalizar tenemos nuestra fuente de 12 volts. Ok, sabemos que en ese tenemos 16 ohms, 8 ohms, 8 ohms, 4 ohms, muy bien. Queremos calcular los voltajes, pues los voltajes ya los sacamos. Sabemos que el voltaje de R1, que es de A a B, viene siendo de aquí a acá, son 8 volts de mayor o menor potencial. Tenemos también de mayor a menor potencial 4 volts, y de este lado tenemos también de mayor a menor potencial 4 volts y 8 volts. Muy bien, entonces con esto nos está preguntando el problema que quiere saber si el valor del voltaje de B a C. ¿Cómo lo sacamos? Vamos a utilizar la ley de Kirchhoff de voltajes, porque estamos buscando voltajes. Aquí dice la ley de Kirchhoff de voltaje, dice que todos los voltajes, que la suma de todos los voltajes deben de ser igual a 0. Entonces, en un camino cerrado, perdón, todos los voltajes en un camino cerrado deben ser igual a 0. Entonces vamos a medir el voltaje que hay aquí. Entonces vamos a tener que, vamos a volver a etiquetar los nodos. Tenemos esto, tenemos que el voltaje de C a D más el voltaje de D a B más el voltaje de B a C debe ser igual a 0. Entonces tenemos que el voltaje de C a D más menos tenemos 8 volts más voltaje de D a B negativo menos 4 volts más el voltaje de B a C, que es el que quiero saber, es eso. 8 menos 4 son 4 volts. 4 volts más el voltaje de B a C es 0. Entonces tenemos que el voltaje de B a C es igual a menos 4 volts. ¿Por qué menos 4 volts? Pues aquí quiere decir que es de menor a mayor potencial 4 volts. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que nos está dando nuestro